Muy buenos días. Dando gracias a Dios de levantarnos temprano a escuchar tu palabra, los saludamos desde la ciudad de Manizales y los invitamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año. Para hoy, 16 de abril, nos corresponde leer Hechos, capítulo 5, versículos 17 y 42. Deuteronomios, capítulos 25 y 26. Y Job, capítulo 16. Hechos, capítulo 5, versículos 17 y 42. Deuteronomios, capítulos 25 y 26. Y Job, capítulo 16. Continuamos hoy con la meditación del Evangelio, los Hechos, en donde vamos a estudiar hoy la segunda persecución de los apóstoles. Creeríamos que lo que sucedió con los perseguidores de la iglesia, a la iglesia, fue un desacierto. En vez de detener la marcha de los del camino, propiciaron un avance sin precedentes en la historia del cristianismo. La gran persecución que se levantó contra la iglesia sirvió en manos del Señor para extender y acelerar la propagación del Evangelio. No solo se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, sino que, como más adelante se refiere, algunos pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero el fruto más preciado de la persecución había de ser la conversión del más obstinado perseguidor, Saulo de Tarso. Entonces nos dice el versículo 17 en adelante. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Y entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron el concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dijo esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Entonces, en medio de la persecución, vemos que la secta de los saduceos era una secta que negaba la existencia de los ángeles
y de los seres espirituales, y en especial la resurrección del cuerpo. Eran unos de los principales persecutores. Pero también la Biblia nos corrobora cuando a los apóstoles los meten en la cárcel. Por ejemplo, en Hechos 2:42, dice, y perseveran en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Siempre ellos estaban de acuerdo que lo que estaban haciendo, estaban convencidos de lo que ellos estaban haciendo era lo propio, porque nunca dudaron de la voluntad de Dios, de que Él siempre los iba a proteger. Cuando ellos llegan a la cárcel, entonces cuando los están persiguiendo, ellos dicen que a nadie hallaron. En el libro de Samuel, capítulo 22, versículo 2, dice, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Ellos siempre están convencidos de la palabra de Dios. La palabra de Dios los va a salvar. Así como también en el libro de Jeremías dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces, convencidos, siempre el segundo arresto de los apóstoles era inevitable. Los apóstoles provocaron una fuerte reacción por parte del Sanedrín, el cual les había ordenado estrictamente que se refrenaran de enseñar en nombre de Jesús, y ellos desobedecían públicamente esta orden. En primer lugar, los apóstoles eran herejes. En segundo lugar, los llamaban perturbadores de la paz. Esto último no lo deseaban los sacerdotes ni los saduceos, porque de otra manera Roma intervendría y perderían sus puestos y sus prestigios. Pero con valor vuelven los apóstoles a decir que los líderes del Sanedrín son culpables de la muerte de Jesús, a quien Dios resucitó, constituyéndole príncipe y salvador de Israel. Vista de que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ellos seguían predicando en nombre de Jesucristo. Sabían lo que iba a pasar y sin embargo predicaban. Eran hombres de principios y nunca preguntaron, ¿es segura esta forma de actuar? ¿Esto es lo que Dios desea que haga? Desde el principio, los discípulos sabían que no importaba el costo y las circunstancias, pero que ellos iban a obedecer a Dios. Estaban deseosos de aventurarse por Dios. Tenían claro lo que era su deber y su función. Sabían que eran testigos de un Cristo. Un testigo es alguien que sabe por experiencia personal aquello que es cierto, y es imposible detener a un hombre así porque es imposible detener la verdad. Continuando con la lectura, dice en el versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Los discípulos no cesaban de predicar a Dios, a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Para nosotros hoy es difícil de entender. Por más de 20 siglos, el judaísmo y el cristianismo han vivido como dos religiones distintas.
algunas veces peleándose entre sí, pero por lo general ignorando una a la otra. Sabemos que el cristianismo tiene su nacimiento en el judaísmo. Por eso se cree que en el principio entre 120 y 500 creyentes aceptaron a Cristo como el Mesías. Estas personas formaron el movimiento cristiano primitivo y se separaron de forma inmediata de las instituciones y costumbres del judaísmo. Por un tiempo, como se nota en los capítulos iniciales del libro de Hechos, Jesús fue predicado como el Mesías, el prometido en el templo, en las casas, en las sinagogas y en las calles de Jerusalén, donde se frustraban los esfuerzos de los saduceos y ellos desafiaban el mandato del sumo sacerdote. Esta actividad hizo enfurecer, esta actividad valiente de los apóstoles hizo enfurecer el jurado y se levantaron voces pidiendo la muerte de ellos. Entonces, nos sigue narrando el capítulo en la Biblia cuando a partir del versículo 33 nos dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo pueblo, mandó que sacasen fuera un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros, ¿qué vas a hacer respecto a estos hombres? Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces, cuando se levantan las voces pidiendo la muerte de los apóstoles, dentro de los jueces soberbios que habían, el hombre moderado y rabino Gamaliel logró con su intención no pronunciar una sentencia precipitada, poniendo como ejemplo algunos líderes que en estos tiempos se presentaron en toda Palestina y la revolucionaron. Dentro de esta intervención se realiza un consejo que llevó el nombre de Gamaliel. Este sirvió para al menos calmar, apaciguar la ira que tenía el pueblo contra los apóstoles por un tiempo y determinar si las cosas que sucedían eran de Dios o del hombre. Dentro de todo lo que los apóstoles predicaron, y en especial cuando tenemos al mayor predicador de la palabra como es Pablo. Pablo hasta se tilda de loco en sus predicaciones. Dice en 2 Corintios 11:21, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También lo soy. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos de abundante, yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas
una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Viendo la vida de predicación del apóstol Pablo, vemos que predicar el Evangelio siempre ha traído consigo persecución, siempre ha traído incomodidad. Esa incomodidad pues nos lleva a sacarnos de nuestro confort. Siempre va a ser el propósito de Dios en la predicación del Evangelio, combatir la adversidad, esparcirse y buscar más oportunidades cada día. La palabra de Dios siempre nos va a traer una dedicación, una enseñanza. Entonces continuamos con los versículos 40 en adelante. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron a la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos nunca fueron las personas que dudaron del poder de la palabra, siempre se enseñaron a predicar. Y la Biblia para nosotros somos testigos cuando la leemos de que la palabra de Dios la tenemos desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, porque nos nombra en el libro de Génesis 12:3, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. También en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 6, dice, vi volar por el cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, no debemos temer, porque siempre van a resultar, tenemos el enemigo al lado, siempre va a resultar el enemigo con ganas de dispersar, de no dejar hacer la voluntad de la palabra en la tierra, porque nos lo corrobora Mateo en el capítulo 10, versículo 17. Dice, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Entonces, la palabra de Dios nos enseña a confiar, siempre estar confiados en la palabra de Dios, porque Él es nuestro Salvador, Él es el que nos ayuda, porque en medio de la duda, en medio de la incomodidad, en medio de la persecución, la palabra de Dios nos ayuda. Y entonces en el libro de en Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Siempre debemos estar prestos a orar y llevar la palabra de Dios públicamente. Siempre va a implicar señalamientos, va a implicar estar fuera o ser diferentes, ser distintos. La palabra de Dios nos enseña a combatir dogmas, estilos de vida, maneras de vivir, y para esa manera de vivir siempre debemos estar pegados de la mano de Dios. Pues los invito a que le presentemos hoy a nuestro Señor nuestras vidas, que le demos gracias por tu palabra, y los invito a hacer una oración. Gracias, Señor, por el privilegio de levantarnos hoy con la disposición de
escuchar tus enseñanzas. Gracias por tu provisión diaria. Gracias por el bienestar de todas nuestras familias. Gracias, Señor, por cada una de todas nuestras dificultades que estemos viviendo. Tomemos estas dificultades como o tropiezos o problemas de cada uno y oremos por ellos. Pero además de presentárselos al Señor, tomémoslos como si esta fuese la persecución y unámonos, como el Señor nos dice, como familias, así como lo hicieron los apóstoles, convencidos de nuestra fe. Pongamos por obra tu palabra, Señor, y tu respuesta a estas dificultades siempre será positiva. A través de la historia siempre se han vivido dificultades familiares o mundiales. No prestemos oídos al enemigo, que siempre está cerca. Perseveremos en oración y unidos en fe. La palabra de Dios nunca será destruida. Como cristianos, estamos en la obligación de enseñarla todos los días. No la dejemos para nosotros. Levantémonos en oración todos los días y no dejemos la verdad oculta. Estamos llamados a enseñar, a predicar a Jesucristo. Líbranos, Señor, de todo mal, peligro. Haznos invisibles al mal. Danos la humildad. Permite, Señor, siempre reconocer y arrepentirnos de nuestros errores diarios. Amén.